Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre las lesiones de los tejidos blandos de cadera. Cabe mencionar que en nuestra cadera vamos a tener bastantes entidades patológicas que se van a presentar específicamente en los tejidos blandos. Vamos a abarcar unas de las más frecuentes o de las más sencillas de abordar, ¿no? Vamos a hablar primero a grandes rasgos de lo que es el esguince. Eh, no es un término muy utilizado para esta articulación, ya que es una articulación bastante fuerte y no es propensa al esguince. Tiene bastante masa muscular y tendinosa que va a responder antes a algún movimiento brusco, antes de que se lesione propiamente los ligamentos. Sin embargo, debemos recordar que el esguince va a ser una lesión de los medios de unión de los ligamentos por un estiramiento brusco excesivo. Sin embargo, esto no es muy frecuente en la cadera y su tratamiento principalmente va a ser con reposo y algún medio físico. El siguiente ya es una entidad un poco más frecuente, como ya les dije, es más común que las bursas, los tendones o incluso los músculos se lesionen en la cadera antes que el ligamento. Vamos a empezar. Tenemos tres tipos de bursitis en la cadera que se pueden presentar. Vamos a empezar con la bursitis del psoas ilíaco. La bursa del psoas ilíaco se encuentra en la cara posterior de nuestro tendón del psoas ilíaco y anterior a nuestra cápsula articular de la cadera. Va a evitar la fricción entre la cadera y nuestro tendón del psoas. Es importante mencionar que es la bursa más grande que tiene el cuerpo humano y también muy importante por todas las actividades que realiza esta articulación durante el día. Simplemente la bipedestación y la marcha va a causar un estrés al utilizar estos músculos para desplazarse. Como etiología de esta bursitis tenemos la coxartrosis, cambios degenerativos por sobreuso o por algún problema ortopédico en nuestra cadera. También por la presencia de artritis reumatoide, osteoartrosis, artritis psoriásico. También se puede deber a traumatismos agudos sobre la cara anterior de la cadera o a traumas repetitivos, principalmente por movimientos de flexoextensión, como puede ser en deportes que involucren este tipo de movimientos, como es el ciclismo y el atletismo. ¿Qué cuadro clínico nos va a presentar esta patología? Se va a presentar principalmente como un dolor anterior de cadera, es una de las principales causas del dolor anterior de cadera. Este dolor se va a irradiar hacia la rodilla y en ocasiones hacia la región lumbar. Es de carácter mecánico, pero también se puede presentar en reposo, sobre todo cuando el paciente se encuentra en decúbito prono. ¿Cómo vamos a saber nosotros que nuestro paciente tiene esto? Podemos realizar varias pruebas, un test de Thomas o una flexión de cadera resistida. Nosotros aplicamos resistencia a esta flexión y nuestro paciente va a referir dolor. Dolor a la hiperextensión de cadera y también se puede presentar contractura de cuádriceps. Dentro de los estudios adicionales podemos realizar una ecografía de cadera para confirmar el aumento del volumen de esta bursa, que en condiciones normales se encuentra colapsada y es casi imposible de ver con el ecógrafo. La siguiente es la bursitis iscoglútea. Esta bursa se encuentra como tal sobre la tuberosidad isquiática y se produce esta patología por sentarse por periodos largos
en superficies muy duras. También por traumas directos, como sería una caída en la cual nuestra tuberosidad isquiática va a apoyar abruptamente sobre esta superficie. Y también en pacientes con artritis reumatoide, osteoartrosis o artrosis séptica. Es común en pacientes deportistas, que sobre todo los ciclistas, ya que el asiento es una superficie bastante dura y pasan mucho tiempo sentados sobre ella. La fricción va a ocasionar como tal una bursitis, una inflamación de esta bursa. ¿Cómo se va a presentar esta patología? Como un dolor sobre la tuberosidad isquiática, que va a empeorar al estar sentado y también puede molestar un poco durante la marcha. El paciente va a referir dolor cuando duerme sobre esta cadera, y este dolor, de carácter principalmente en reposo, se puede irradiar hacia la cara posterior del muslo. Como estudios complementarios se puede realizar una radiografía, ya que esta bursa tiende a calcificarse. Y también como prueba nosotros podemos realizar una extensión de cadera resistida y nuestro paciente va a referir dolor. La siguiente es la bursitis del tensor de la bursitis trocantérica, y también es conocido como síndrome doloroso del trocánter mayor. Se le da el nombre de síndrome doloroso porque en ocasiones no es la bursa, pero presenta un cuadro clínico muy similar, o la causa como tal no es la bursa inflamada, pero esta bursa va a responder y también se va a inflamar, aunque no sea como tal la causa. Tenemos en nuestro trocánter mayor dos bursas, una bursa trochanteria profunda que se va a encontrar entre el trocánter y el glúteo medio, y una bursa trochantérica superficial que se encuentra sobre el trocánter y sobre nuestro glúteo medio. ¿Cómo se va a presentar esta patología? Como un dolor sobre el trocánter mayor. También se puede deber a un síndrome de la banda iliotibial, secundario una artroplastía de cadera en pacientes con artritis reumatoide o artrosis, con traumatismo sobre la cara lateral de la cadera. Se presenta frecuentemente en mujeres con sobrepeso, y también el paciente nos va a referir dolor al subir escaleras y sobre la palpación directa sobre el trocánter mayor. Como pruebas podemos realizar el test de Over, y es importante que el paciente nos va a referir este dolor a la palpación de esta zona. Bueno, vamos a continuar con las tendinopatías. Podemos presentar tendinopatías de varios músculos que están involucrados en la articulación de la cadera, y en ocasiones pueden presentarse la inflamación de un solo tendón, o en algunos grupos que ya vamos a ver, que una inflamación del tendón común. ¿Vale? Vamos a iniciar con la tendinopatía del psoas ilíaco. Como su nombre lo indica, va a ser la inflamación del tendón distal de este grupo muscular del psoas ilíaco. Como etiología tenemos microtraumas repetitivos, sobre todo en movimientos de flexoextensión de la cadera. En pacientes con artritis reumatoide o osteoartrosis, el uso repetitivo, como puede ser en algunos deportes como es el ciclismo o la danza. ¿Y cómo se va a presentar? Se va a presentar como un dolor difuso o intermitente, que el paciente no puede localizar claramente sobre la cara anterior de la cadera. Uno de los criterios o diagnósticos de exclusión va a ser como tal una bursitis del psoas ilíaco, por su similitud en el cuadro clínico. Podemos presentar también una crepitación, un dolor a la flexión resistida de cadera, y vamos a presentar limitación y dolor a la extensión de cadera.
Es importante mencionar y recordar que el término correcto es tendinopatía, ya que de ahí se pueden diferenciar dos patologías diferentes, lo que sería la tendinitis, que corresponde a una inflamación aguda del tendón, y la tendinosis, que sería como tal un proceso degenerativo de la articulación de la cadera. Podemos realizar pruebas como sería la prueba de Thomas o Thomas modificada, y el paciente nos va a referir dolor. También podemos realizar el signo de Ludolf o el test de Stinchfield, en el cual se le pide al paciente con la pierna extendida una flexión de cadera y se le va a aplicar una ligera resistencia. En caso de presentar dolor se considera como positivo. La siguiente patología que va relacionada también con el tendón del psoas ilíaco es el snapping o crepitación del tendón del psoas ilíaco. Como tal, esto es una crepitación ocasionada por un movimiento, una inestabilidad del psoas ilíaco. No precisamente es dolorosa, hay pacientes que incluso lo pueden realizar voluntariamente, pero este movimiento anormal de nuestro tendón, aunque en un principio no presente dolor, puede conducir a una inflamación o a cambios degenerativos en el tendón. Se va a presentar normalmente cuando la cadera pasa de una flexión, rotación externa y ABD a una extensión ADD y rotación interna. Esto ocurre frecuentemente en el deportes o en un movimiento sencillo como sería una sentadilla, y tiene dos mecanismos en los cuales se puede producir. El primero es en el cambio de posición directamente, va a ocasionar una fricción, se va a salir de su posición normal, va a pasar el tendón hacia la eminencia iliopectina y al regresar se va a producir este sonido, este snapping. El segundo va a ser cuando el tendón durante la flexión de la cadera se va a elevar y por debajo de él se va a introducir el vientre muscular del ilíaco medial, y cuando se extiende la cadera, nuestro tendón del psoas ilíaco va a empujar al ilíaco medial, y como tal esta incongruencia entre los tejidos va a producir ese chasquido. La siguiente va a ser la tendinopatía del recto femoral. Igual, este tendón se encuentra sobre la cara anterior de la cadera. El recto femoral va a actuar como sinergista en la flexión de cadera y se va a presentar principalmente en deportistas que implican movimientos de flexión de cadera repetitivos o con rangos de movimiento extremos, como sería en movimientos como las patadas en el fútbol, un chut, o los sprints en atletismo. Como cuadro clínico nos va a presentar un dolor mecánico en la cara anterior de la cadera. Se puede irradiar a la cara anterior de nuestro muslo y también nos puede presentar contracturas de cuádriceps. Puede presentar también dolor sobre la espina ilíaca, y como pruebas podemos realizar un Thomas modificado, y si hay presencia de dolor, el test será positivo. Otra manera que podríamos utilizar para saber si se trata realmente de una tendinopatía del recto femoral o del tendón del psoas ilíaco, una bursitis, sería como tal una ecografía para determinar cuál de los tendones está afectado. La siguiente es una tendinopatía del tensor de la fascia lata. Una tendinopatía proximal, ya que la tendinopatía distal del tensor de la fascia lata pues es una entidad
más conocida, que se presenta más en corredores, pero la tendinopatía proximal se va a presentar principalmente en corredores, en velocistas, y su manifestación va a ser un dolor sobre la espina ilíaca anterosuperior, un dolor mecánico un tanto difuso, y nuestro paciente va a referir dolor a la flexión y ABD de cadera. Cuando se presenta un dolor de esas características en adolescentes, hay que tener un tanto de cuidado, ya que se puede presentar una abulsión y necrosis de nuestra espina ilíaca anterosuperior. Y bueno, como método diagnóstico, uno de los más recomendados es la ecografía. Podemos ver en esta imagen un corte longitudinal de nuestra espina ilíaca anterior superior. Tenemos un lado sano y un lado afectado. Podemos ver como en el lado sano tenemos una espina ilíaca de características normales, y nuestro tendón como tal tiene un patrón fibrilar normal. Y en el lado afectado podemos ver el aumento de volumen y la pérdida de ecogenicidad de ese tejido. La, tendinopatía proximal de los isquiosurales, como tal sería del origen de nuestros isquiosurales, puede presentarse en dos conjuntos, que sería uno como tal, el tendón conjunto de los isquiosurales, o el tendón del semimembranoso. ¿Cómo se va a presentar? Como dolor en la tuberosidad isquiática. El paciente va a referir dolor al estiramiento de este grupo muscular durante una flexión de cadera, activa o pasiva. Puede referir también dolor durante la sedestación, y es probable que coexista con una bursitis isquioglútea. Puede referir también nuestro paciente dolor durante la carrera y la marcha, y normalmente se puede confundir o asociar con una entesopatía. Como tal, la entesopatía, debemos recordar que es la inflamación o cambios inflamatorios degenerativos en la superficie ósea, que en este caso sería la tuberosidad isquiática. Igual que nuestra patología anterior, cuando se presenta en adolescentes, debemos tener bastante cuidado, ya que se podría ocasionar una abulsión y una necrosis de nuestra tuberosidad isquiática, y es una patología que se conoce como síndrome de Van Neck. La tendinopatía proximal de los aductores, comúnmente conocida como pubalgia, corresponde a la tendinopatía, cambios inflamatorios o degenerativos de nuestro tendón de los aductores, principalmente de nuestro aductor largo o recto interno. Son de los que más frecuentemente presentan este tipo de patologías, y se va a deber a microtraumas repetitivos en deportes que implican la flexoextensión, deportes que impliquen correr, atletismo, triatlón, fútbol. También el fútbol es muy frecuente por los movimientos para realizar las patadas. Y como causa tenemos el desequilibrio muscular, un desequilibrio entre los abductores y los aductores, y el recto abdominal. Va a evolucionar este cuadro clínico. Primero se va a manifestar como una entesopatía, principalmente de los aductores. Va a seguir con una tendinopatía, una tendinosis, y va a acabar como una artropatía como tal de la sínfisis del pubis. Como método de diagnóstico tenemos la radiografía y la ecografía, en la cual vamos a poder ver estos cambios degenerativos en nuestros tendones. Podemos ver en la imagen de la derecha cómo se van a presentar estos cambios degenerativos en la inserción de nuestros aductores, en nuestro pubis.
Y pueden presentarse, como en este caso, pequeños desgarres y degeneración mixoide en nuestro tendón. Vamos a seguir con las lesiones del labrum. Ya se abarcó en otro tema los pinzamientos, pero para reforzar un poco tenemos que el pinzamiento femoroacetabular va a ser un contacto prematuro entre el acetábulo y el fémur proximal, que nos va a producir inflamación, dolor y cambios inflamatorios en los tejidos blandos y en las superficies óseas. Tenemos que se va a deber principalmente a variantes morfológicas. De hecho, hay un gran porcentaje de personas que padecen estas variaciones morfológicas y no van a ser sintomáticos, van a estar ahí, pero frecuentemente se presenta más en personas activas, en deportistas, que van a solicitar más a esta articulación. Tenemos tres tipos principalmente: el pincer, en el cual va a crecer el borde del acetábulo, y el tipo cam, en el cual va a ser el cuello del fémur y parte de la cabeza la que va a estar con esta variación y va a impactar contra nuestro acetábulo, que va a tener una conformación normal. Y también tenemos el tipo combinado, en el cual van a estar alteradas ambas partes, tanto el acetábulo como la parte femoral. Esto nos va a conducir a un daño o degeneración del acetábulo, y cuyo tratamiento en ocasiones, dependiendo de la actividad del paciente, tiende a ser quirúrgico. Vamos a hablar ahora sobre la sinovitis de la cadera. La sinovitis como tal va a ser una inflamación de la sinovial de nuestra cadera. Se puede presentar como respuesta normal a algún trauma, alguna situación traumática sobre nuestra cadera. Puede presentarse de manera idiopática en niños, adolescentes, y a esta entidad se le conoce como sinovitis transitoria aguda. También se puede presentar como una hemartros, que sería la presencia de sangre dentro de la articulación, o hidrartros, que será una acumulación de líquido sinovial anormal, sin presencia como tal de inflamación. La sinovitis involucra una inflamación de esta articulación. Puede verse o presentarse secundaria a una infección de las vías respiratorias, y en pacientes con artritis reumatoide u osteoartrosis. Su cuadro clínico va a ser como dolor difuso en la cadera. El paciente no va a poder identificar bien la zona de dolor. Y como método diagnóstico se puede realizar una radiografía o una ecografía, en la cual vamos a poder ubicar en nuestro receso anterior la acumulación de líquido. Tenemos del lado derecho una imagen de la cadera sana, en la cual vemos que no presenta líquido acumulado, y del lado izquierdo una cadera patológica, en la cual se puede ver moderada acumulación de líquido sobre este receso anterior. Es importante mencionar que hay bastantes patologías que se pueden presentar en nuestra cadera. Sin embargo, las que más frecuencia vamos a atender van a ser lesiones óseas y tendinopatías en cadera.